¿Cuánto es la ganancia de un dueño operador de cargo van? Primero que nada, yo quiero resaltar que esto varía de acuerdo a la persona. Todas las personas somos distintas en cuanto al iniciar el negocio del cargo van. Se tiene que comprar o invertir en una cargo van, se tienen que comprar algunos materiales y a su vez se tiene que comprar o adquirir una póliza comercial. Empezando por la cargo van va atada a tu crédito personal. De acuerdo a cómo esté tu crédito, de eso va a depender cuánto es la inicial que tienes que dar y a su vez cuánto van a ser las mensualidades que vas a quedar. Los materiales tienen aproximadamente un costo de $1,000 a $2,000, depende de las comodidades que tú quieras tener. Los más básicos que mayormente usamos son aproximadamente $1,000 que se van entre un colchón, un sleeping bag, los straps. Y a su vez, la póliza comercial. La póliza comercial es algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular una ganancia. Porque las empresas aseguradoras toman en cuenta tu crédito personal también y de igual manera tu récord de manejo. Ejemplo, si tú tienes un récord de manejo con 2 tickets en los últimos 3 años, eso te va a influir de una manera negativa o te va a afectar, en este caso, a la hora de calcular tu precio. De igual manera, si tú tienes un crédito por debajo de los 700 puntos, también te va a influir. Hay ciertos puntos o ciertos aspectos que pueden ayudarte, como por ejemplo que tengas más de 8 años con la licencia, que no tengas ningún récord y que tengas muchos años ya con experiencia en conducción. Por aquí sacando lo que es la parte personal. Por eso es que no se puede calcular cuánto es el exacto a ganar por una semana de trabajo o en este caso 2 semanas de trabajo. El día de hoy yo les traigo lo que es mi experiencia de cuánto hice por 15 días de trabajo continuo, 2 semanas. Aquí en este caso se va a calcular todo lo que es la cantidad de millas recorridas, el costo por milla de cómo se ofertaron los viajes, posteriormente las deducciones de combustible y a su vez las deducciones de CPM. Quiero detenerme un momento aquí para aclarar qué significa el CPM. El CPM, mejor conocido como el costo por milla. El costo por milla es el aproximado de un 10%, como yo lo calculo, de todo lo que va a deteriorar o todo lo que lleva la inversión de tu vehículo. Ejemplo, el CPM es todos los desgastes de llanta, las reparaciones mayores que se puedan presentar, si tuviste una pieza dañada. No solamente es el combustible y el cambio de aceite que le haces o cuánto pagas por la cargo van mensual. Es aparte un cálculo que se hace por toda la depreciación y daños que puedan consumir la cargo van. Cambios de aceite de la transmisión, cambios de llanta, alguna pieza que no contabas con ella y se dañó y tuviste que reemplazarla. Yo aparto el 10% de mis ganancias mensuales, las cuales denomino CPM. Por eso aquí la importancia de cobrar, en este caso por la cargo van, siempre por encima del dólar, porque nunca vas a cobrar exactamente un dólar. A ese dólar le sacas ese 10% del CPM y estás cobrando muchísimo menor. En estas ganancias que les voy a mostrar de las últimas 2 semanas, detallo exactamente cuánto fue las millas recorridas, a cuánto se cobró cada milla, posteriormente la deducción de combustible, la deducción del CPM, cuánto me arrojó en ganancias después de estas deducciones. Y a su vez, estas ganancias son divididas en el total de millas. Y eso me va a arrojar el costo por milla final y la ganancia limpia en este caso. A continuación les voy a mostrar detalladamente todo lo que fue 15 días de trabajo de mi persona. Hay muchas personas que les va distinto, hay muchas personas que les puede ir mejor, hay muchas personas que les puede ir peor. Pero en este caso, a lo que les va peor es porque no están cobrando bien el costo por milla, están regalando el trabajo. Aquí te muestro con exactitud cuánto fueron las ganancias y la importancia de cobrar siempre por encima del dólar. A continuación, las ganancias. Este recorrido de 15 días lo conforman 9 viajes. El primer viaje fue desde la ciudad de Nashville, Tennessee, hacia Toronto, Canadá. Ese viaje era un total de 764 millas cargado, más 30 millas deadhead. ¿Qué es el deadhead? Es las millas vacías que tú conduces desde el punto donde te encuentras al punto de recogida de la carga. Entonces, en este caso fueron 30, lo que da un total de 794 millas. Ese viaje fue cobrado a 1.38 por milla. 794 por 1.38 da un total de 1.095 millas. A esas 1.095 millas le rebajamos $140 que corresponden al combustible que yo gasté en ese viaje.
da un total de $955. Menos 95. ¿Qué es este 95? El 10% del CPM, del costo por milla que yo les estoy sacando, que yo lo retiro y posteriormente lo tengo en una forma de ahorro para el futuro por si acaso se presenta alguna eventualidad. Eso me da un total de $860. De estos $860, esto equivale a 0,92 centavos por milla. Si nosotros multiplicamos 0,92 por el total de millas recorridas, que es 794, me da un total limpio de $730. Esto fue la ganancia como tal limpia a mi bolsillo por costo por milla. 0,92 por 794. Da 730. Posteriormente en Toronto tomé un viaje corto hacia Toledo, Ohio. 288 millas, más 10 de Head, 298. 298 por 1,45 que se cobró ese viaje, da un total de 432. Menos $50 de combustible, da un total de $382. Menos 38 del CPM, da un total de 344. 1,15 da el promedio por milla, multiplicado por 2,98 da un total de ganancia limpia de 342. Luego de Toledo tomé un viaje a Charlotte, Carolina del Norte. 557 millas más 20 de Head. Esto da $577. $577, las cuales fueron cobradas a 1,10, da un total de 634. Menos 70 de combustible, da un total de 564. Menos 56 del CPM, da un total de 508. Un promedio de 0,88 por milla. Si multiplicamos 0,88 por 5,77, da un total de $507 limpios al bolsillo. Posteriormente de Charlotte fui a Chicago, 754 millas más 20 de Head, 774 de ganancia. 774 por 1,05 que fue cobrado el viaje por milla, da un total de 812. Menos 85 de combustible, da un total de 727. Menos 72 CPM, da un total de 655. Da un promedio de 0,84 por milla multiplicado por 774, da un total limpio de $650. Luego de Chicago fui a Nashville, Tennessee, 541 millas, más 30 de Head, 571. 571 por 1,20 da un total de $685. Menos 65 de combustible da un total de 620. Menos 62 de CPM con un total de 553. ¿Cómo calculas el costo por milla real? El monto que te da aquí, 553, lo dividimos entre 571, nos da el promedio por millas de 0,97. Y posteriormente, este 0,97 lo vamos a multiplicar por 571, es lo que te va a dar la ganancia limpia a tu bolsillo. A su vez, desde Nashville, Tennessee, fui a Montreal, Canadá. Un total de 1,040 millas más 15 de Head, con un total de 1,055 millas. 1,055 millas, las cuales cobré a 1,45. Posteriormente, da un total de 1,529. De esos 1,529, se restan 150 de combustible y a su vez da un total de 1,379. Se restan 137 del CPM y a su vez da un total de 1,242. Quiero corregir, disculpen, el monto que se va a dividir para calcular el definitivo es 1,242 entre 1,055. Después de restar el combustible y restar el CPM, el monto que te da es el monto que vas a dividir entre 1,055 en este caso, y es lo que te va a arrojar 1,234 como ganancia limpia a un promedio de 1,17. Disculpen que le expliqué aquí que era de este monto, pero es de 558 en este caso. A su vez, manejé vacío 336 millas desde Montreal a Toronto, porque era bastante complejo en Montreal tomar cargas.
De Toronto tomé una carga a San Diego, California. No estoy incluyendo las 36 millas en este cálculo porque fue una decisión atípica de reubicación. En este caso fue una decisión que tomé de moverme vacío desde Montreal a Toronto. Entonces el viaje total tuvo 2.586 millas. 2.586 millas por 1.32 da un total de 3.413. Menos 560 de combustible aproximado que se consumió, da un total de 2.853. A esto le sacamos el 10% del CPM, 285, da un total de 2.568. Dividimos 2.568 en el total de millas, 2.586, da un total limpio para tu bolsillo de 2.560 con un promedio de millas de 0.99. Aquí me detengo para que entiendan la importancia de entrar a California a 1.30. Si tú entras a $1 a California, este 0.99 se convertiría fácil en un 0.69, un 0.70 aproximadamente. Es importante que a las zonas rojas siempre entres a 1.30. Luego de San Diego, California, salí hacia Las Vegas, Nevada, 337 millas, más 10 de head, un total de 347. 347 por $1 por milla que fui, da un resultado de 347. Menos 50 de combustible, da un total de 297. Menos 29 de CPM, da un total de 267. 267 entre 337 da un total limpio a tu bolsillo de 266 con un promedio de 0.79 por milla. Y por último, fui de Las Vegas a San Luis, Missouri, con un total de 1.596 más 5 de head, que da un total final de 1.601 millas. 1.601 millas por 1.01, que fue el costo que cobré, da un total de 1.617. 1.617 menos 210 de combustible da un total de 1.407. Menos el 10% del CPM da un total de 1.267. Ese 1.267 dividido entre 1.601 da un total de 1.264 limpio al bolsillo, un promedio de 0.79 por milla. Totales millas recorridas en 15 días, 2 semanas de trabajo, 8.256 millas. Total pagado en combustible, 1.380. Total ahorrado de CPM, $914. Y la ganancia limpia a mi bolsillo por estos 15 días de trabajo fueron exactamente $8.106 a un promedio de 0.98 por milla. Repetimos, 8.256 millas, un total de combustible, que esto ya está deducido de este resultado, 1.380, simplemente hice la sumatoria de todo lo que se gastó en combustible por referencia general, de igual manera lo del CPM, pero este es el total limpio que hace un dueño operador en 15 días de trabajo. Por supuesto, esto puede variar de acuerdo a la zona donde te encuentres, los viajes que tomes. Técnicamente, si dividimos entre 2, da un resultado de aproximadamente $4.050 por semana. Esto para tu referencia. Como les expliqué en la tabla, esto puede variar. Y esto varía de acuerdo a la zona donde te encuentres. Por supuesto, en mi caso, ya son más de 3 años y medio de experiencia en el negocio del cargo van. Yo sé cómo negociar las millas y a su vez, ya las empresas, me he ganado una reputación con ellas y saben que yo no cobro menos del dólar. Muy importante que te mantengas firme en el precio del costo por milla, siempre por encima al dólar. Y si vas a entrar a la zona roja, es importante que siempre entres a 1.30 como mínimo. Ya personas que tenemos mucho tiempo, que sabemos cómo negociar en la zona roja, podemos entrar a 1.20. Pero tú que estás iniciando como dueño operador, siempre te recomiendo entrar a 1.30. Porque este punto 30 va a compensar la reubicación. Y muchas veces vas a tener que estar detenido 2 o 3 días mientras tomas una carga y eso va a compensar. Quiero resaltar, en estos gastos no estoy incluyendo la comida. Normalmente
Llevo la comida siempre empaquetada al vacío, pero siempre se gasta entre cafés y esto. Redúzcanle esos 8.000 y algo, aproximadamente 300, $400 en comidas como tal. Pero normalmente siempre llevo la comida y llevo los snacks. Este es el promedio que puede hacer un dueño operador de cargo van semanal, aproximadamente entre 3.000 a $4.000 semanales. Ha habido algunos casos que pueden ser 4.600, pero eso implica muchas noches y trasnochos, muchas millas recorridas como tal. Espero que este video te sirva de referencia para tomar tu decisión y a su vez te motivo a que si vas a ingresar en el negocio, lo hagas bien, siempre con un pie firme. No regales tu trabajo en el negocio. No cobres menos del dólar. Ve la importancia del CPM. El CPM es algo que casi nadie calcula y es algo tan importante porque cuando se te presentan los problemas que se te pueden tornar a mucho más dinero y gastos, es donde te vas a dar cuenta de la importancia de cobrar un correcto precio por milla. Muchas gracias por tu apoyo. Te invito a ver, te estoy dejando aquí al final de este video, las mejores zonas para trabajar. Es importante que te aprendas estas zonas al 100%. Por lo menos trabajes en ella 4 primeros meses. Después ya tú puedes tener una experiencia previa, puedes intentar el oeste, puedes intentar el centro del país. Muchas gracias por tu apoyo nuevamente. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir este video para que informe a otras personas y así todos trabajen en una comunidad armoniosa con un excelente resultado en cuanto a ganancia. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.